Buenas noches, tengan todos bienvenidos una vez más a nuestra sección de lectura de el libro de Urantia. Hoy vamos a leer el documento 141. Y antes de comenzar, vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a iniciar la lectura en el día de hoy. Documento 141, el comienzo de la obra pública. Jesús y los 12 apóstoles se prepararon para partir de su centro de operaciones en Bethsaida el 19 de enero del año 27 después de Cristo, que era el primer día de esa semana. Los 12 nada sabían de los planes de su maestro, excepto que irían a Jerusalén para presenciar las festividades de la Pascua en abril y que la intención era viajar por el camino del Valle del Jordán. No salieron de la casa de Zebedeo hasta cerca del mediodía, porque las familias de los apóstoles y otros de los discípulos habían venido para despedirlos y darles la enhorabuena en la nueva obra que estaban por comenzar. Poco antes de partir, los apóstoles no podían encontrar al maestro y Andrés fue a buscarlo. Después de una breve búsqueda, encontró a Jesús sentado en una barca junto a la playa y estaba llorando. Los 12 habían visto a su maestro apenado muchas veces y habían contemplado sus breves temporadas de seria preocupación mental, pero ninguno de ellos lo había visto nunca llorar. Andrés estaba un tanto sorprendido al ver al maestro así afectado en vísperas de su partida hacia Jerusalén y se atrevió a acercarse a Jesús y preguntarle: Maestro, en este día auspicioso en que estamos a punto de partir hacia Jerusalén para proclamar el reino del Padre, ¿por qué lloras? ¿Quién entre nosotros te ha ofendido? Y Jesús, volviendo en compañía de Andrés para reunirse con los 12, le respondió: Nadie entre vosotros me ha causado pena. Estoy triste tan solo porque nadie de la familia de mi padre José ha pensado en venir a despedirse. En esta época, Ruth estaba de visita en la casa de su hermano José en Nazaret. Los demás miembros de su familia se mantenían alejados por orgullo, desilusión, falta de comprensión y pequeños resentimientos, emociones que surgían de sus sentimientos heridos. La salida de Galilea. Capernaum no estaba lejos de Tiberias, y la fama de Jesús se había difundido por toda Galilea y aún más allá. Jesús sabía que Herodes pronto comenzaría a notar el desarrollo de su obra. Por eso pensó que sería mejor viajar al sur y entrar a Judea con sus apóstoles. Un grupo de más de 100 creyentes expresaron el deseo de acompañarlos, pero Jesús les habló convenciéndolos de que no acompañaran al grupo apostólico en su viaje por el Valle del Jordán. Aunque consintieron en quedarse atrás, muchos de ellos siguieron al Maestro pocos días después. El primer día, Jesús y los apóstoles solo viajaron hasta Tariquea, donde pasaron la noche. Al día siguiente llegaron hasta un punto en el Jordán cerca de Pella, donde Juan había predicado tan solo un año antes y donde Jesús había recibido el bautismo. Aquí permanecieron más de 2 semanas enseñando y predicando. Hacia fines de la primera semana se habían reunido varios cientos de personas en un campamento cerca de la morada de Jesús y los 12, y habían venido de Galilea, Fenicia, Siria, la Decápolis, Perea y Judea.
Jesús no hizo ninguna predicación pública. Andrés dividió la multitud en grupos y asignó predicadores para las asambleas de la mañana y de la tarde. Después de la cena, Jesús habló con los 12. No les enseñó nada nuevo, sino que repasó sus enseñanzas anteriores y respondió a sus muchas preguntas. En una de esas noches, algo dijo a los 12 sobre los 40 días que había transcurrido en las montañas cerca de ese lugar. Muchos de los que venían de Perea y Judea habían sido bautizados por Juan y estaban interesados en averiguar más sobre las enseñanzas de Jesús. Los apóstoles progresaron mucho en enseñar a los discípulos de Juan, puesto que en nada desmerecían la predicación de Juan y además en esa época ni siquiera bautizaban a los nuevos discípulos. Pero siempre fue un tropiezo para los seguidores de Juan el hecho de que Jesús, si era realmente todo lo que Juan había anunciado que sería, nada había hecho por sacarlo de la cárcel. Los discípulos de Juan nunca pudieron comprender por qué Jesús no previno la muerte cruel de su amado líder. Noche tras noche, Andrés instruía cuidadosamente a sus compañeros apóstoles en la tarea delicada y difícil de llevarse bien con los seguidores de Juan el Bautista. Durante este primer año de ministerio público de Jesús, más de 3/4 de sus seguidores habían seguido previamente a Juan y habían recibido su bautismo. Este entero año 27 después de Cristo transcurrió en la tarea sosegada de hacerse cargo del trabajo de Juan en Perea y Judea. Si alguno tiene algún comentario al respecto o pregunta de este inicio de viaje. Muy bien, pues continuamos entonces. 2. La ley de Dios y la voluntad del Padre. La noche antes de partir de Pella, Jesús impartió instrucciones ulteriores a los apóstoles sobre el nuevo reino. Dijo el Maestro: se os ha enseñado a esperar el advenimiento del reino de Dios, y ahora yo he venido anunciando que este reino, por tanto tiempo esperado, está cerca, que en efecto ya está aquí, en nuestro medio. En todo reino debe de haber un rey sentado en su trono que establece las leyes del reino. Por eso habéis desarrollado un concepto del reino del cielo como el gobierno glorificado del pueblo judío sobre todos los pueblos de la tierra, con el Mesías sentado en el trono de David, promulgando desde este lugar de milagroso poder las leyes para el mundo entero. Pero, hijos míos, no estáis viendo con los ojos de la fe, ni oyendo con la comprensión del Espíritu. Yo os declaro que el reino del cielo es la comprensión y la aceptación del gobierno de Dios en el corazón de los hombres. En verdad hay un rey en este reino, y ese rey es mi Padre y vuestro Padre. Somos en verdad sus súbditos fieles, pero la verdad transformadora que en mucho trasciende este hecho es que nosotros somos sus hijos. En mi vida esta verdad se hará manifiesta para todos. Nuestro Padre también está sentado en un trono, pero no un trono hecho por manos humanas. El trono del infinito es la morada eterna del Padre en el cielo, de los cielos. Él llena todas las cosas y proclama sus leyes a los universos tras los universos. Y el Padre también gobierna dentro del corazón de sus hijos en la tierra, mediante el Espíritu que Él ha enviado para que more en el alma de los hombres mortales. Cuando sois los súbditos de este reino, en verdad debéis escuchar la ley del gobernante universal. Pero cuando gracias al Evangelio del reino que yo he venido a declarar, vosotros descubrís por la fe que sois los hijos, de allí en adelante no os consideraréis como criaturas sujetas a la ley de un rey todopoderoso, sino como los hijos privilegiados de un Padre amante y divino.
de cierto os digo que cuando la voluntad del Padre es vuestra ley, aún no estáis en el reino. Pero cuando la voluntad del Padre se hace verdaderamente vuestra voluntad, entonces estaréis vosotros en verdad en el reino, porque el reino se ha tornado de esta manera una experiencia establecida en vosotros. Cuando la voluntad de Dios es vuestra ley, sois nobles súbditos, esclavos. Pero cuando creéis en este nuevo evangelio de filiación divina, la voluntad de mi Padre se hace vuestra voluntad y seréis elevados a la alta posición de hijos libres de Dios, hijos liberados del reino. Algunos de los apóstoles comprendieron algo de esta enseñanza, pero ninguno de ellos comprendió el significado pleno de este extraordinario anuncio, excepto tal vez Santiago Zebedeo. Sin embargo, estas palabras se grabaron en su corazón, emergiendo para alegrar su ministerio durante los años posteriores de servicio. Vemos pues cómo Jesús les enseña que ese reino no era como ellos se lo imaginaban, un reino físico donde el Mesías se sentaba ahí en el trono de David y gobernaba desde allí. Era un reino para establecer en el corazón de sus hijos y que se hace realidad cuando la voluntad del Padre es al mismo tiempo la voluntad nuestra. No que la voluntad del Padre sea la ley, porque allí es diferente, que eso es lo que ocurre y ocurría en esa época. Cuando la voluntad del Padre es nuestra voluntad, pues entonces ya hay un cambio que es bastante, pues, trascendental e importante. ¿Hay algún comentario o pregunta? Si no, entonces seguimos con Elenita, el siguiente numeral. 3. La estadía en Amatus. El maestro y sus apóstoles permanecieron cerca de Amatus casi 3 semanas. Los apóstoles continuaron su predicación a la multitud 2 veces por día, y Jesús predicó todos los sábados por la tarde. Resultaba imposible continuar con la rutina de recreación los miércoles. Por eso, Andrés decidió que los apóstoles descansarían de 2 en 2, uno de los 6 días de la semana, mientras que todos trabajarían durante los servicios del sábado. Pedro, Santiago y Juan hicieron la mayor parte de la predicación pública. Felipe, Natanael, Tomás y Simón hicieron la mayor parte de trabajo personal y dictaron clases para grupos especiales de interesados. Los mellizos continuaron con su supervisión policíaca general, mientras que Andrés, Mateo y Judas se combinaron en un comité general ejecutivo de 3, aunque cada uno de ellos también realizó una considerable tarea religiosa. Andrés estaba muy atareado solucionando los malos entendidos y desacuerdos que recurrían constantemente entre los discípulos de Juan y los discípulos más nuevos de Jesús. Surgían situaciones graves cada pocos días, pero Andrés, con la ayuda de sus asociados apostólicos, consiguió inducir a las partes en disputa a que llegaran a algún tipo de acuerdo, por lo menos temporalmente. Jesús se negaba a participar en estas conferencias. Tampoco ofrecía consejo alguno sobre la manera de arreglar estas dificultades. No ofreció sugerencias ni una sola vez a los apóstoles sobre cómo solucionar estos problemas preocupantes. Cuando Andrés se acercaba a Jesús con estos asuntos, siempre decía: el invitado no ha de participar en las querellas de sus huéspedes. Un padre sabio no toma nunca partido en las disputas de sus hijos. El maestro demostraba gran sabiduría y manifestaba una ecuanimidad perfecta en todas sus deliberaciones con sus apóstoles y con todos los discípulos. Jesús era de veras un maestro de hombres, ejercía una gran influencia sobre sus semejantes, debido a la combinación de encanto y fuerza que integraban su personalidad. Su vida ruda, nómada y sin hogar ejercía una influencia sutil y llena de autoridad. Había
en su manera firme y llena de autoridad de autoridad de enseñar, en su lógica lúcida, en la fuerza de su razonamiento, en su perspicacia sagaz, en la claridad de su mente, en su donaire incomparable y en su sublime tolerancia, una atractividad intelectual y un imán espiritual. Este sencillo varonil, perdón, era sencillo, varonil, honesto y sin miedo. Además de esta gran influencia física e intelectual que se manifestaba en la presencia del maestro, también se transmitían esos encantos espirituales des- del ser que se han asociado a través del tiempo con su personalidad, la paciencia, la ternura, la mansedumbre, la compasión y la humildad. Jesús de Nazaret era en verdad una personalidad fuerte y enérgica. Era una fuerza intelectual y un baluarte espiritual. Su personalidad atraía no solo a las mujeres con inclinación espiritual entre sus discípulos, sino también al Nicodemo erudito e intelectual y al rudo soldado romano. Al capitán a quien se encargara la vigilancia de la cruz, quien después de ver morir al maestro dijo, de veras, este era un hijo de Dios. Y los toscos y enérgicos pescadores galileos le llamaban maestro. Los retratos de Jesús han sido altamente desafortunados. Estas pinturas de Cristo han ejercido una influencia sobre la juventud. Los mercaderes del templo no hubieran huido ante Jesús si hubiese sido un hombre tal como lo retratan generalmente vuestros artistas. Su virilidad era digna, él era bueno, pero natural. Jesús no posaba de místico, manso, dulce, gentil y afable. Su manera de enseñar era dinámica, electrizante. No solamente tenía buenas intenciones, sino que hacía realmente el bien. El maestro nunca dijo, venid a mí todos vosotros que sois indolentes y todos vosotros que sois soñadores. Eso no lo dijo, pero dijo muchas veces, venid a mí todos vosotros que laboráis y yo os daré descanso, fuerza espiritual. El yugo del maestro es en verdad fácil de llevar, pero aún así nunca lo impone. Cada uno debe aceptar ese yugo por su propio libre albedrío. Jesús enseñaba que la conquista era fruto del sacrificio, el sacrificio del orgullo y del egoísmo. Al ejercer la misericordia intentó ilustrar la liberación espiritual de todos los afanes, los rencores, la ira y el deseo egoísta de poderío y venganza. Y cuando dijo, no resistáis el mal, explicó más tarde que no significa que se tolerara el pecado, sino que se fraternizara con la iniquidad. Intentaba más bien enseñar a perdonar, a no resistir el maltrato contra la personalidad de uno, la injuria malintencionada a la dignidad personal. Entonces, a mí me causa un poquito de ruido, la verdad. Yo creo que yo no lo acabo de comprender, pero si me pueden ayudar al respecto, a ver. Jesús ahí, Carlitos, ¿podrías poner otra vez el documento, porfa? Porque él dice que él no se mete en los, digamos, en los problemas de sus hijos. Bueno, dice ahí, el padre no, los padres, perdón, en los problemas de sus hijos. Y yo me quedo pensando, bueno, si uno como padre ve a sus hijos discutir, pues uno trata de decir, a ver, cálmate, a ver, tratar de poner paz y ese tipo de cosas, ¿no? Pero gracias, Carlitos. Pero aquí Jesús decía que no, que él no toma nunca partido en las disputas de sus hijos. O sea, que un padre sabio
no toma nunca partido en las disputas de sus hijos, ok. Entonces, ¿qué me falta a mí de sabio para entender que, ok, si yo veo a mis hijos en en una disputa, pues no meterme? Que alguien tiene alguna sugerencia al respecto? Porque a mí eso no me acaba de cuadrar. Gracias. Ah, bueno, Aníbal, por favorcito, ayúdeme. Eh, me, me parece a mí que Jesús permitía que ellos tomaran sus propias decisiones y vieran los resultados de esas decisiones y que pudieran ver también cómo corregir eh, esas lo que habían decidido si habían cometido algún error. Es lo que yo me imagino. Sí, tienes razón, pudiera ser porque, bueno, es la manera de ayudarlos a pensar por ellos mismos, ¿verdad? Pero bueno, eh, veamos a Octavio, Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos a todos. buenas Pues tardes, mire, yo le puedo dar mi punto de vista. por Todo favor. lo vemos todos los días. ¿Qué pasa en esta esfera? Están las guerras, cuántas muertes no hay, abusos y situaciones que lamentablemente yo antes me preguntaba, bueno, ¿por qué no baja Dios y pone orden, no? Como usted bien dice, los padres a veces debemos corregir a los hijos. Entonces yo a veces pensaba y le preguntaba yo a Dios, bueno, si tú eres mi padre, ¿por qué no pones orden y permites tantas cosas, no? Entonces, ya después de leer el libro de Urantia y ver cuáles son sus formas de que nosotros podemos avanzar y de acuerdo a sus lineamientos y a sus enseñanzas, pues es que realmente somos una esfera que estamos a través de la fe, a través del conocimiento de sus enseñanzas y ellos nunca van a intervenir. Lamentablemente es el libre albedrío famoso, ¿no? Y lo Y respeto. y por esa razón, pues es lo mismo que Jesús lo dijo, pero en menor escala, ¿no? O sea, ahí en su grupo con los que él manejaba ahí a la cercanía. Pero si lo trasladamos a nivel esfera, pues es realmente lo mismo, porque con todo lo que pasa y no se hace nada, es porque el plan de esta esfera es así, a través de las experiencias y a través del... Bueno, hay una parte hay el documento 23 que dice que la línea evolutiva de esta esfera es a través de la angustia y la necesidad. Entonces, por eso, y si a eso le aumentamos la fe, entonces por eso que no pasan, las cosas pasan así como usted se preguntaba, hermanita, y yo también lo he entendido así. A veces no lo acepto, ¿eh? Porque no me gusta, pero bueno, así son las órdenes de Dios que dio para esta esfera evolutiva, ¿no? Claro, sí. Y hay que acatar aquí en Urantia. Gracias y espero haberme explicado. Sí, gracias, Octavio. Sí, yo estoy en la misma, pero sí, yo creo que en algún momento lo vamos a entender. Pero bueno, gracias. Ok, Carlitos, por favor. Gracias. Bueno, no, mi opinión al respecto es, si un padre interviene siempre pues, a resolver las disputas que tengan sus hijos, pues no los va a dejar a ellos desarrollar la habilidad de ellos mismos, resolver sus asuntos. Y siempre como padre, pues yo no tengo sino solo una hija, no lo sé, pero yo creo que el que tiene varios hijos eh, siempre tiene su favorito. Y siempre a veces se va por el más pequeño o si es el varón y la niña, pues se va por la niña y siempre se va como por el más débil. Entonces el padre debe dejar que ellos resuelvan sus problemas. Lo que Jesús hizo ahí con sus discípulos es una cosa que en mi opinión es un poco diferente y no es muy igual a lo que sucede con el planeta. Entonces no se mete y nos deja aquí que nos matemos unos a otros. Yo creo que son dos cosas un poco diferentes. Él no intervino para que los discípulos aprendan a resolver sus problemas. Él no va a estar vivo toda la vida con ellos resolviéndoles los problemas. Entonces la única forma es dejarlos que ellos aprendan de esa manera. Y no eran problemas de vida o muerte ni cosas pues terribles que quizás ahí sí pudiera haber intervenido. Simplemente eran cosas de si bautizaban o no bautizaban, si nos organizamos así o no, o de esta manera. Eso es como yo lo veo, que él no intervenía era para
permitirles desarrollar a ellos la habilidad de resolver conflictos y resolver problemas. Gracias. No, gracias a ti, Carlitos. Sí, sí, te digo, pues uno como madre, como teniendo ahí el ejemplo de los chiquillos, a veces uno se queda pensando, espérate, o sea, yo siempre estoy tratando de meterme y tratar de resolverles. Pero bueno, algún día maduraré la situación. Ok. Bueno, entonces, si ya no hay más comentarios, entonces le damos la palabra o el micrófono a Marlene. Sí, Discúlpeme, gracias, Elenita. Sí, adelante. 4. Las enseñanzas sobre el Padre. Durante la estadía en Amatus, Jesús pasó mucho tiempo con los apóstoles, instruyéndolos sobre el nuevo concepto de Dios. Una y otra vez les repitió que Dios es un Padre y no un contador supremo, ocupado principalmente en asentar en los libros los pecados y el mal de sus hijos descarriados en la tierra, la computación de sus maldades para usarlos luego contra ellos al abrir juicio como justo juez de toda la creación. Los judíos habían concebido desde hacía mucho tiempo a Dios como el rey de todo, aún como el padre de la nación, pero nunca antes habían contemplado grandes números de hombres mortales la idea de Dios como padre amante de cada individuo. En respuesta a la pregunta de Tomás, ¿quién es este Dios del reino? Jesús replicó, abro comillas, Dios es tu Padre y la religión, mi evangelio, no es ni más ni menos que el reconocimiento creyente de la verdad de que tú eres su Hijo y yo estoy aquí entre vosotros en la carne para iluminar con mi vida y enseñanzas estas dos ideas. Cierro comillas. También trató Jesús de liberar la mente de sus apóstoles de la idea de ofrecer sacrificios de animales como deber religioso. Pero estos hombres, criados en la religión del sacrificio diario, tardaban en comprender lo que él quería decir. Sin embargo, el maestro nunca se cansaba de enseñarles. Cuando no conseguía impresionar la mente de todos los apóstoles mediante una ilustración, volvía a repetir su mensaje empleando otro tipo de parábola para esclarecer el concepto. Por esta época empezó Jesús a enseñar a los 12 en forma más completa sobre la misión de ellos, abro comillas, consolar a los afligidos y ministrar a los enfermos, cierro comillas. Mucho les enseñó el maestro sobre el hombre completo, la unión del cuerpo, la mente y el espíritu para formar al individuo, hombre o mujer. Jesús explicó a sus asociados los 3 tipos de aflicción que encontrarían y luego les explicó cómo debería administrar a todos los que sufren las penas de la enfermedad humana. Les enseñó a reconocer, primero, las enfermedades de la carne, las aflicciones generalmente consideradas enfermedades físicas. 2, las mentes atribuladas, esas aflicciones que no son físicas, que posteriormente fueron consideradas como desórdenes y disturbios emocionales y mentales. Tercero, los poseídos por los espíritus malignos. Jesús explicó a sus apóstoles en varias ocasiones la naturaleza y algo del origen de estos espíritus malignos, que en aquella época también se llamaban frecuentemente espíritus impuros. El maestro bien conocía la diferencia entre ser poseído por los espíritus malignos y la locura, pero los apóstoles no lo conocían. Tampoco era posible para Jesús, en vista del conocimiento limitado de ellos sobre la historia primitiva de Urantia, tratar de hacer plenamente comprensible este asunto. Pero muchas veces les dijo, aludiendo a estos espíritus malignos, abro comillas, no volverán a molestar a los hombres
cuando yo haya ascendido a la diestra de mi Padre en el cielo y después de que haya derramado mi espíritu sobre toda la carne, cuando llegue el reino en gran poder y gloria espiritual. Cierro comillas. Semana a semana y mes tras mes, a lo largo de todo este año, los apóstoles prestaron más y más atención al ministerio curativo de los enfermos. Pues aquí vemos una vez más el maestro nos revela, primero, que Dios es nuestro Padre, Padre de todos los mortales, de todos nosotros. Y segundo, el reconocimiento de que todos somos hijos del mismo Padre, por consiguiente, todos somos hermanos. Estas fueron las dos revelaciones que Jesús hizo en su otorgamiento en Urantia. Son las que más son las que más nos ha recalcado, ¿no? Y esperamos pues no olvidarlos no olvidarlas con tanta frecuencia como olvidamos otros temas. ¿Alguien quiere opinar, quiere aportar alguna otra idea? Aníbal. Gracias. La, la idea del padre, yo reflexionaba mucho porque yo imaginaba cómo será pues Dios. Y entonces me ayudó mucho esta idea del padre y yo lo veía era en mi nieto. Mi nieto tenía una confianza, pero que yo ni me la imaginaba. Él era capaz de lanzarse y él esperaba que yo lo iba a agarrar y se tiraba. Entonces, entonces yo pensaba, pues es que el padre va a tener que ser así como lo que hace pues el nieto mío que tiene una confianza increíble en mí. Fe. Entonces, y eso me alegraba mucho porque yo disfruté mucho mi nieto cuando estaba bebé y, y me ayudó mucho. Esa relación con mi nieto me ayudó muchísimo como a entender la relación con el padre. Pero también pienso, ¿qué pasará con los desafortunados que han tenido un mal papá o un mal abuelo y, y no son padres o no tienen nietos? ¿Cómo hacen para compensar ese conocimiento de esa relación entre hijo y padre? No sé cómo resuelven eso. Sí, porque es una experiencia no han sentido, no ha sido vivida esa experiencia, entonces no podría yo tampoco saber cómo pueden suplir esa experiencia de ser padres o ser abuelos para generar esa fe y esa confianza, ¿no? E incluso el libro Urantia dice que esa es eh, la única forma de entender la personalidad de Dios Padre, pensando en la relación entre un padre y un hijo aquí en la tierra. Porque es una experiencia vívida. ¿Alguien más desea comentar sobre el tema? Mire, esa es la ventaja que tuvo el Maestro Jesús, porque no debemos de olvidar que Jesús es hijo directo de la primera fuente y centro, o sea, de Dios Padre, y de la segunda fuente y centro, el el Hijo Eterno. Y tuvo la experiencia de convivir con ellos, ¿no? De conocerlos. Y pues qué magnífico, ¿no? Qué maravillosa enseñanza tuvo él y por eso se dio, yo creo que ese trabajo tan perfecto y tan armónico, ¿no? Y lleno de amor y todo. Pero ¿cómo suplir a a los que no tuvimos el privilegio de tener un padre? Pues yo creo que es a través de de la experiencia de la vida, ¿no? Te vas dando cuenta cómo son las cosas y cuando llegas porque preguntaba el hermanito, ¿cómo será eso? Pues yo le paso mi mensaje. Cuando uno crece sin padres, entonces vas aprendiendo de lo que ves con las vivencias diarias, ¿no? Pero nunca lo puedes suplir hasta que encuentras, como me pasó a mí, hasta que encuentras la revelación. Al momento de encontrar la revelación, pues ves cómo son las cosas, ¿no? Cómo deben ser. Entonces ese padre que no tuviste durante toda tu vida lo encuentras a través
pues en mi caso a través de Jesús y a través del ajustador de pensamiento. Y es cuando empiezas a iniciar esa relación que pues nunca la tuviste, ¿no? Y la vida empieza a ser diferente, para bien, claro, y empiezas a entender las cosas y pues te empiezas hasta a alinear de algún modo, ¿no? Y aportar de mejor manera. Entonces yo creo que a la mayoría de las personas que tuvieron esa experiencia les pudiera pasar como me pasó a mí. Sé que a lo mejor no he llegado a mi mejor punto, ¿no? De ser una persona correcta, pero sí quiero dar mi testimonio que sí me ha cambiado y me ha ayudado mucho. Gracias. Gracias, Octavio. Le doy la palabra a Elenita. Sí, muchas gracias. Bueno, 5, la unidad espiritual. Una de las conferencias nocturnas más pletóricas en Amatus fue la que tuvo que ver con la conversación sobre la unidad espiritual. Santiago Cebedeo había preguntado, Maestro, ¿cómo podemos aprender a ver las cosas de la misma manera y de ese modo disfrutar de mayor armonía entre nosotros? Al oír Jesús la pregunta, se sintió tan agitado en su espíritu que inmediatamente replicó, Santiago, Santiago, ¿cuándo os, ens- perdón, cuando os enseñé, no, 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 cuando os enseñé que debéis ver las cosas todos vosotros de la misma manera? He venido al mundo para proclamar la libertad espiritual, para que los mortales tengan la fuerza de vivir su vida individual con originalidad y libertad ante Dios. No deseo que se compre la armonía social y la paz fraternal al precio del sacrificio de la personalidad libre y de la originalidad espiritual. Lo que yo os pido, mis apóstoles, es unidad espiritual, y esa la podéis experimentar en el regocijo de vuestra dedicación unida a hacer de todo corazón la voluntad de mi Padre en el cielo. No hace falta que veáis las cosas de la misma manera, ni que las sintáis de la misma manera, ni tampoco que penséis de la misma manera para ser iguales espiritualmente. La unidad espiritual deriva de la conciencia de que cada uno de vosotros está habitado y cada vez más dominado por el don espiritual del Padre Celestial. Vuestra armonía apostólica ha de crecer del hecho de que la esperanza espiritual de cada uno de vosotros es idéntica en origen, naturaleza y destino. Así podréis experimentar una unidad perfeccionada de propósito espiritual y de comprensión espiritual que crece de la conciencia mutua de la identidad de cada uno de vuestros espíritus paradisíacos residentes. Y podréis disfrutar de esta profunda unidad espiritual dentro de la diversidad extrema de actitudes individuales en cuanto a pensamiento intelectual, sentimiento temperamental y conducta social. Vuestra personalidad bien puede ser encantadoramente distinta y marcadamente variada, y vuestra naturaleza espiritual y los frutos espirituales de la adoración divina y del amor fraternal pueden estar al mismo tiempo tan unificados que todos los que contemplen vuestra vida reconocerán con toda seguridad esa identidad de espíritu y unidad de alma. Reconocerán que vosotros habéis estado conmigo y que de esa manera habéis aprendido y habéis aprendido aceptablemente cómo hacer la voluntad del Padre en el cielo. Podéis pues lograr la unidad del servicio de Dios, aunque cada uno de vosotros cumpla tal servicio de acuerdo con la técnica de las propias dotes originales de mente, cuerpo y alma. Vuestra unidad de espíritu implica dos cosas que siempre armonizan en la vida de cada uno de los creyentes. Primero, estáis poseídos por un motivo común de vida de servicio. Todos vosotros deseáis, por sobre todas las cosas, hacer la voluntad del Padre en el cielo. Eso es estar poseídos
por un motivo común, es querer hacer la voluntad del Padre. Y segundo, todos tenéis un propósito común de existencia. Todos os proponéis encontrar al Padre en el cielo, probando así al universo que os habéis tornado como Él. Muchas veces durante el periodo de capacitación de los 12, Jesús volvió sobre este tema. Repetidas veces les dijo que no era su deseo que los que creyeran en Él se volvieran dogmatizados y estandarizados según las interpretaciones religiosas de los hombres, aún de los hombres buenos. Una y otra vez amonestó a los apóstoles contra la elaboración de credos y establecimiento de tradiciones como medio para guiar y controlar a los creyentes en el Evangelio del Reino. Conste que dijo que los amonestó una y otra vez de no hacer dogmas ni tradiciones religiosas. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario al respecto? Adelante, Aníbal, por favor. Gracias, doña Elenita. Doña Elenita. Gracias. Mira, imagínate el Supremo con una sola experiencia, porque todos hacemos lo mismo, porque todos somos uniformes. No creo que sea muy útil para el Supremo esa situación. El Supremo necesita muchas experiencias para poder crecer, para poder completarse, Así es. para poder llenarla, para que todo lo que es potencial en lo que es finito, las pueda tener el Supremo. Entonces no se va a lograr si todos somos la misma cosa. Claro, claro. Es lo que los apóstoles no entendían. Ellos pensaron que tenían que volverse iguales todos juntos. Y no, no, no. Jesús les enseñó que no. De acuerdo al carácter de cada quien, así se podría llegar a ser, digamos, tener la unidad espiritual que él les había mostrado. Entonces, bueno, se me hace muy lindo también. Gracias. 6. La Disculpe. última semana en Amatus. Hacia fines de la última semana en Amatus, Simón el Celote trajo a Jesús a un tal Tejerma, un persa que estaba haciendo negocios en Damasco. Tejerma había oído hablar de Jesús y había venido a Capernaum para verlo. Y cuando descubrió allí que Jesús se había ido con sus apóstoles río abajo por el Jordán, camino de Jerusalén, salió a buscarlo. Andrés se lo presentó a Simón para que le enseñara. Simón consideraba al persa un adorador de fuego, aunque Tejerma explicó con sumo cuidado que el fuego era tan solo el símbolo visible de aquel que es puro y santo. Después de hablar con Jesús, el persa manifestó su intención de permanecer varios días allí para escuchar las enseñanzas y la predicación. Cuando Simón el Celote y Jesús estuvieron a solas, Simón le preguntó al maestro, ¿por qué no puedo yo persuadirle? ¿Por qué tanto se resistió él a mis esfuerzos y tan rápidamente se dispuso a escuchar tus palabras? Jesús respondió, abro comillas, Simón, Simón, ¿cuántas veces te he enseñado a abandonar tus esfuerzos por quitar algo del corazón de los que buscan la salvación? ¿Cuántas veces te he dicho que trabajes solamente para obtener algo de estas almas hambrientas? Conduce a los hombres al reino, y las grandes verdades vivientes del reino finalmente disiparán todo error grave. Cuando hayas comunicado al hombre mortal la buena nueva de que Dios es su Padre, podrás persuadirle más fácilmente de que Él es en realidad un hijo de Dios. Y habiendo hecho eso, habrás traído la luz de la salvación al que está sentado en las tinieblas. Simón, cuando el Hijo del Hombre vino primero a ti, ¿vino acaso denunciando, perdón, Simón, cuando el Hijo del Hombre vino primero a ti, ¿vino acaso denunciando a Moisés y a los profetas y proclamando un camino de vida nueva
y mejor? No, yo no vine para eliminar lo que tú habías recibido de tus antepasados, sino para mostrarte la visión perfeccionada de lo que tus padres solo habían podido vislumbrar en parte. Vete, Simón, vete a enseñar y predicar el reino. Y cuando veas que un hombre está a salvo y seguro en el reino, recién en ese momento, cuando aquel venga con sus preguntas, impártele la instrucción relacionada con el avance progresivo del alma dentro del reino divino. Cierro comillas. Simón estaba asombrado por estas palabras, pero hizo lo que Jesús le había instruido y Tejerma, el persa, se contó entre los que entraron al reino. Esa noche Jesús les dijo a los apóstoles un discurso sobre la nueva vida en el reino. Dijo en parte, abro comillas, cuando entréis al reino habréis nacido. No podréis enseñar las cosas profundas del Espíritu a los que tan solo han nacido en la carne. Primero haced que los hombres nazcan del Espíritu antes de instruirles sobre los caminos avanzados del Espíritu. No tratéis de mostrar a los hombres las bellezas del templo antes de llevarlos al templo. Presentad los hombres a Dios y como hijos de Dios antes de hablarles de las doctrinas de la paternidad de Dios y la filiación de los hombres. No disputéis con los hombres, sed siempre pacientes. No es vuestro el reino, tan solo sois sus embajadores. Salid simplemente proclamando, este es el reino del cielo. Dios es vuestro Padre y vosotros sois sus hijos. Y esta buena nueva es vuestra salvación eterna si creéis en esta de todo corazón. Cierro comillas. Los apóstoles hicieron grandes progresos durante su estadía en Amatus, pero estaban muy desilusionados de Jesús, muy desilusionados que Jesús no les diera sugerencias sobre cómo tratar con los discípulos de Juan, aún en el importante asunto del bautismo. Todo lo que Jesús les dijo fue, abro comillas, efectivamente, Juan bautizaba con agua, pero cuando entréis en el reino del cielo, seréis bautizados con el Espíritu. Cierro comillas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que leímos? Me parece muy bonito esto de siempre de embellecer la verdad, el poquito de verdad que hay en otras personas. Este ejemplo del fuego, el adorador del fuego, y decirle que el fuego es simplemente un efecto de una divinidad más grande, me parece es muy bonita, porque no le quitó de la cabeza a este adorador del fuego la idea de que el fuego es poderoso, que sí lo es, porque con el fuego me puedo quemar y hacerme daño, pero me parece muy bonito. Gracias, Aníbal. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, de lo contrario, le damos la palabra a Rita. Muchas gracias. Gracias, Marlene. 7. En Betania, más allá del Jordán. El 26 de febrero, Jesús, sus apóstoles y un grupo grande de seguidores viajaron hacia el sur, siguiendo el Jordán hasta el vado cerca de Betania en Perea, el lugar donde Juan había proclamado por primera vez sobre el reino venidero. Jesús permaneció allí con sus apóstoles, enseñando y predicando durante 4 semanas, antes de antes de seguir viaje a Jerusalén. La segunda semana de su estadía en Betania, allende el Jordán, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a las colinas del otro lado del río y al sur de Jericó para descansar por 3 días. El maestro enseñó a estos 3 muchas verdades nuevas y avanzadas sobre el reino del cielo. Para los fines de esta narración, hemos reorganizado y clasificado estas enseñanzas como sigue.
Jesús se empeñó en aclararles que deseaba que sus discípulos, habiendo probado de las realidades buenas del Espíritu del Reino, vivieran su vida en tal forma que, al contemplarla los hombres, se tornaran conscientes del reino y fueran conducidos por esa conciencia a preguntar a los creyentes el camino del reino. Yo interpreto acá que lo que está pidiendo es que sean ejemplos vivos de la palabra de Jesús. Todos los seres que de tal manera sinceramente buscan la verdad están siempre felices de oír la buena nueva del don de fe que asegura la entrada al reino con sus realidades espirituales, eternas y divinas. El maestro intentó convencer a todos los instructores del Evangelio del Reino de que su tarea exclusiva consistía en revelar al hombre individual que Dios era su Padre, en conducir a ese hombre individual a la conciencia de su filiación. Luego, presentar ese mismo hombre a Dios como su hijo en la fe. Estas dos revelaciones esenciales se cumplen en Jesús. Él fue efectivamente el camino, la verdad y la vida. La religión de Jesús estaba totalmente basada en el vivir de su vida auto-otorgadora en la tierra. Cuando Jesús partió de este mundo, no dejó libros, leyes ni otras formas de organización humana que afectaran la vida religiosa del individuo. Jesús aclaró que él había venido para establecer relaciones personales y eternas con los hombres, relaciones que para siempre habrían de tomar precedencia sobre toda otra relación humana. Y acentuó que esta íntima hermandad espiritual debía extenderse a todos los hombres de todas las edades y todas las condiciones sociales de todos los pueblos. La única recompensa que ofrecía a sus hijos era, en este mundo, felicidad espiritual y comunión divina. En el mundo siguiente, vida eterna en el progreso de las realidades espirituales divinas del Padre del Paraíso. Jesús hacía hincapié sobre las dos verdades que él llamaba de principal importancia en las enseñanzas del reino. Y estas son: el alcanzar la salvación mediante la fe, y la fe por sí sola, asociada con la enseñanza revolucionaria de alcanzar la libertad del hombre mediante el reconocimiento sincero de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús era la verdad hecha manifiesta en la carne, y él prometió enviar su espíritu de la verdad al corazón de todos sus hijos después de su retorno al Padre en el cielo. Acá hay un pequeño cuadrito acá al costado a la derecha, donde dice, o sea, es un resumen de lo que acabo de leer, que Jesús enseñaba que las dos verdades fundamentales del reino son, primero, que la salvación se alcanza únicamente por la fe, y segundo, la verdadera libertad del ser humano proviene del conocimiento sincero de la verdad. El maestro estaba enseñando a estos apóstoles la esencia de la verdad para una era entera sobre la tierra. Frecuentemente escuchaban ellos sus enseñanzas, aunque en realidad lo que él decía era para inspiración y edificación de otros mundos. Ejemplificaba un plan de vida nuevo y original. Desde el punto de vista humano, era en verdad un judío, pero vivió su vida para todo el mundo como un mortal de la tierra. Para asegurar el reconocimiento de su Padre en el desarrollo del plan del reino, Jesús explicó
que a propósito había ignorado a los poderosos de la tierra. Comenzó su trabajo con los pobres, la clase social que había sido desechada por la mayoría de las religiones evolucionarias de los tiempos precedentes. No despreciaba a ningún hombre. Su plan era mundial, aún universal. Fue tan osado y enfático en estos anuncios que hasta Pedro, Santiago y Juan estuvieron tentados a pensar que tal vez pudiera él estar fuera de sí. Trató de impartir suavemente a estos apóstoles la verdad de que había venido en esta misión autootorgadora, no para dar el ejemplo a unas pocas criaturas en la tierra, sino para establecer y demostrar una norma de vida humana para todos los pueblos de todos los mundos, de todo su universo. Y esta norma se acercaba a la más alta perfección, aún a la bondad final del Padre Universal. Pero los apóstoles no podían comprender el significado de sus palabras. Anunció que había venido como instructor, maestro enviado del cielo para presentar la verdad espiritual a la mente material. Y esto fue exactamente lo que hizo. Era instructor, no predicador. Desde el punto, perdón, desde el punto de vista humano, Pedro era mucho más eficaz como predicador que Jesús. La predicación de Jesús era tan arrolladora debido a su personalidad singular, no tanto por una irresistible atracción oratoria o emotiva. Jesús hablaba directamente al alma de los hombres. Enseñaba al espíritu del hombre, pero a través de la mente. Vivía con los hombres. En esta ocasión, Jesús dio a Pedro, a Santiago y a Juan a entender que su trabajo en la tierra estaba en cierto modo limitado por la encomienda de su asociado en lo alto, refiriéndose a los consejos de su hermano paradisíaco Emanuel, antes del auto-otorgamiento. Les dijo que él había venido a hacer la voluntad de su Padre y solo la voluntad de su Padre. Estando pues motivado por una exclusividad de propósito totalmente sincera, no sufría mucha preocupación ni ansiedad por las maldades del mundo. Fíjense en que lo que recién estaban hablando, ¿no? De lo que pasaba, bueno, en las guerras, donde dice, no sufría mucha preocupación ni ansiedad por las maldades del mundo. Los apóstoles estaban empezando a reconocer la cordialidad sin afectación de Jesús. Aunque era fácil acercarse al Maestro, siempre vivía independientemente de todos los seres humanos y por encima de ellos. No estuvo jamás ni por un momento dominado por una influencia puramente mortal ni sujeto al frágil juicio humano. No prestó atención alguna a la opinión pública y las alabanzas no lo afectaban. Pocas veces se detuvo para corregir los malentendidos o resentir una interpretación errónea. Nunca les pidió consejo a los hombres. Jamás solicitó oraciones. Santiago estaba asombrado de cómo Jesús parecía ver el fin desde el principio. El maestro rara vez parecía sorprenderse. No estaba nunca excitado, enojado o desconcertado. No le pidió nunca disculpas a nadie. A veces estaba triste, pero nunca desalentado.
Más claramente reconoció a Juan que, a pesar de todas sus dotes divinas, después de todo, él era humano. Jesús vivió como un hombre entre los hombres y los comprendió, los amó y supo cómo tratar con los hombres. En su vida personal era tan humano y sin embargo tan sin defecto y siempre tan generoso. Aunque Pedro, Santiago y Juan no podían comprender mucho de lo que Jesús dijo en esta ocasión, sus bondadosas palabras se grabaron en su corazón y después de la crucifixión y resurrección, surgieron a su memoria para enriquecer y regocijar su ministerio subsiguiente. No es de extrañar que estos apóstoles no comprendieron completamente las palabras del Maestro, porque les estaba proyectando el plan de una nueva era. Yo me pregunto, hoy día, este numeral es precioso también, ¿no? Ay, sí. Hoy día, ¿realmente comprendemos el mensaje de Jesús? Si me permites, Es a mí. una pregunta que las dejo para que si alguien puede responderla, con todo gusto. Sí, a ver, Elenita. Ah, gracias. Te decía que, bueno, a mí me parece que no hemos acabado de comprender. Acabas de leer una descripción bien bonita de lo que era la persona de Jesús. Y aún así nosotros, yo creo que si nos pusiéramos a leer y a releer y a releer, tal vez nos cupiera en la mente un poquito de dibujarnos propiamente esa imagen o esa personalidad de lo que era Jesús como humano. Yo creo que hizo un gran esfuerzo en su papel de divinidad para no meter su divinidad en lo humano para poder vivir esta vida y realmente comprendernos a nosotros, los mortales de aquí. Pero, pero creo que no, a nosotros nos falta mucho. Primero entender lo que fue Jesús como ser humano y segundo, pues su enseñanza. Mucho que aprender. Yo me quedé con el párrafo que leíste de los primeros, donde decía, la religión de Jesús estaba totalmente basada en el vivir de su vida auto-otorgadora en la tierra. Entonces dice, cuando Jesús partió de este mundo, no dejó libros, leyes ni otras formas de organización humana que afectaran la vida religiosa del individuo. Entonces, por algo no dejó nada para no confundirnos, pero al final estamos más confundidos que yo creo que si nos hubiera dejado una guía o algo. Bueno, gracias. Gracias, Elenita. Adelante, Octavio. Bueno, realmente este documento que acaba usted de leer, hermanita, este párrafo nos deja, o al menos a mí, claro, ¿no? ¿Cuál era la misión del Maestro Jesús? Y me llama mucho la atención, o me gustaría destacar cómo él ya sabía que probablemente el mensaje no era para ese momento que él estaba viviendo, sino era para otras esferas del universo local y sobre todo para nosotros que ahora estamos en un tiempo más adelante, ¿no? 2000 años después. Más sin embargo, yo siempre les he reprochado a los apóstoles porque no tuvieron un poquito más de perspicacia. Me hubiera gustado que le hubieran hecho preguntas más, ya que tuvieron el privilegio, ¿no?, de estar ahí con Jesús, preguntas más a fondo, porque parece que nunca les quedó claro qué era la vida espiritual, qué era la mente espiritualizada, qué era la verdad, ¿no? Porque él hablaba de la verdad y parece que nunca quedó muy claro. Y si nos ponemos en este presente, pareciera que también todavía cuesta trabajo entender el mensaje, más sin embargo, pienso yo que hay personas o hay hermanitos que ya están de alguna forma entendiéndolo, ¿no? Y que ya empieza a dar frutos este conocimiento después de tanto tiempo, pero aún así yo pienso que todavía va
pasar un buen rato. Y hay que destacar que estas enseñanzas pues es para las demás esferas de Urantia, que la verdad desconocemos cómo vivan, ¿no? O cómo estén, pero yo siento que este mensaje en otros lugares está como más avanzado, puesto que quiero pensar que hay esferas que ya están en etapas de luz y vida y que los demás hermanos de otros lugares pues ya viven con mentes espiritualizadas, ¿no? Ya no como nosotros que todavía vivimos con mente animal y de alguna manera se está cumpliendo el plan de Dios, ¿no? Que todo llegue a ser perfecto. Porque si ustedes recuerdan en el documento 114, en la primera hoja dice que va a llegar un momento en que los 7 superuniversos tienen que llegar a la perfección y es por medio de que entren en etapas de luz y vida. Entonces ya debe haber algunos hermanitos que ya llegaron a finalistas y a lo mejor algunos universos locales que ya están en esa condición. Es muy interesante. Gracias. Esa sería mi reflexión. Gracias, pero sería muy lindo también tener ese regocijo en el corazón de pensar que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para estar en ese camino, aunque nos falte un montón, ¿no? Aunque nos falte un montón. Gracias. Adelante, Aníbal. Es para comentar en base a lo que acabo de decir Octavio. Em, los apóstoles, él habla de perspicacia de los apóstoles y me parece a mí que les pasó lo mismo a los de la comisión, a los que escucharon al sujeto durmiente cuando empezó la revelación, que el revelador les dijo, ustedes en vez de perder el tiempo preguntándome insignificancias, ustedes deberían más bien preguntarme cosas de valor espiritual y eterno. Algo así parecido les contestó. Y entonces ahí fue cuando ya empezaron a preguntarle otras cosas más interesantes a los reveladores. Y yo creo que eso fue lo que les pasó pues a los apóstoles. No estaban preparados, probablemente, pero Jesús los preparó muy bien. Yo creo que si Jesús estuviera aquí otra vez, le estaríamos preguntando acerca más sobre el Supremo, el último y todo lo que no conocemos muy bien, que nos hablara de las trinidades, triunidades y todo ese montón de otras cosas que yo todavía no comprendo bien. Y, y eso es lo que me imagino yo que pasó. Otra cosa que mencionaste, Rita, al principio es la importancia de las relaciones personales. Mm. Las relaciones personales, Jesús vino como para establecer relaciones personales con los seres humanos con los que convivió. Y me parece a mí que las relaciones personales, por ejemplo, la mía con la tuya, esa relación personal, eso como que tiene un valor espiritual y eterno. Yo la verdad que lo que interpreté de ahí era que venía a mostrarnos la relación personal con Dios, con el Padre. Es lo que había interpretado yo de ese párrafo. Pero es muy lindo lo que vos acabas de decir. A mí me parece que toda relación personal, digamos, entre nosotros, si sabemos que somos hermanos, y siempre va a ser una relación de amor, de fraternidad, de empatía. Me parece que por ahí pasa la relación personal entre personas, ¿entendés? Eh, pero bueno, puedo estar equivocada. Pero me parece que por ahí va la cosa, me parece. Octavio, adelante. Fíjense que el único que considero yo que tuvo mucha perspicacia y que estuvo en los tiempos con Jesús fue Ganit. A mí siempre me ha sorprendido ese joven, cómo es que tenía ese amor por saber, ¿no? Y cómo es que se encontró con Jesús. Eso fue fantástico por todo lo que nos ha mostrado el libro, ¿no? Y yo es el único contemporáneo del maestro que pienso que aprovechó
que aprovechó el estar con el Maestro Jesús por todo lo que le preguntaba y los dos hacían juntos y no hubo desperdicio, ¿no? Y también con los documentos que nos dejaron. Esa sería una reflexión, ¿no? De quién pudiera haber tenido esa perspicacia que yo a veces pienso que los apóstoles adolecieron, pero bueno, por algo los eligió el Maestro, ¿no? Entonces a lo mejor hay cosas que uno no puede entender, pero por alguna razón están ahí, que es lo más seguro. Y de que no esté el Maestro Jesús ahorita con nosotros, tal vez no está físicamente, hermanito, como en esos tiempos, pero sí está a través del Espíritu de la verdad, porque eso es lo que nos permite entender el libro de Urantia. No sé si ustedes lo han considerado, pero el mismo libro lo dice a finales del prólogo, cuando hace una reflexión que dice que ellos hicieron todo su esfuerzo por tratar de mostrarnos lo que es el prólogo, ¿no? Y todos los que íbamos a necesitar a través de que fuéramos leyendo los documentos. Pero si aún así no hubiera sido posible, que teníamos dos entidades dentro de nosotros, que era el Espíritu de la verdad y no recuerdo cuál otro, pero lo menciona, el ajustador de pensamiento, que nos iba a dar la oportunidad a aquellos que tuvieran el privilegio de poder entender esta verdad superior, ¿no? Como dice también al inicio del prólogo, o verdad ampliada, que también es fantástico. Entonces, yo siempre que recuerdo eso, pues, aunque no está Jesús físicamente, pero espiritualmente siempre está con nosotros. Gracias. Con respecto a lo que vos decías, Octavio, de que no sabías por qué eligió los 12 apóstoles, yo personalmente creo que los eligió para darnos, para dejarnos como ejemplo, porque de alguna manera cada uno de ellos representa a cada uno de nuestros hermanos, ¿no? Y donde yo también me incluyo, para que podamos ver de que con cuál nos identificamos, con cuál nos parecemos y desde ahí poder, digamos, trabajar toda la parte espiritual de cada uno de nosotros, ¿no? Es, por supuesto, una opinión muy personal, de decir, bueno, yo elijo a estos hombres que van a ser representados, este, a toda la humanidad, digamos, porque en realidad, de alguna forma, nos identificamos con algún, al menos me parece a mí, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene algo para decir? Marcelo, adelante. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Más bien yo creo que los apóstoles, si es que uno se Sí. retrotrae a esa época, fueron tal vez, fueron muy perspicaces de creer en Jesús. Pregunto si en esta época, ¿no? Viniese Jesús a enseñarnos el mismo evangelio y que asumiendo que estos 2000 años pasados hubiésemos vivido en una época de oscuridad espiritual y Jesús hubiera venido, ¿cuántas personas habrían creído en él? Entonces, Mm. creo que los apóstoles dieron ese gran paso de fe al creer en Jesús como Hijo de Dios y haber logrado eh, eh, continuar con sus enseñanzas que, bueno, luego han sido puestas incluso en los evangelios, en la Biblia, que eso es lo que ha sostenido el cristianismo. Y bueno, Jesús ya sabía en ese entonces que iba a haber una revelación, una quinta revelación 2000 años después, ¿no? Entonces, como que estas grandes verdades tienen que ser puestas de a poco. Y es desde ese punto de vista que creo que los apóstoles, incluso siendo personas humildes, pobres, no eran las personas que estaban, llamaremos en la escala social, en lo más alto, pero sin embargo pudieron tener esa tal vez claridad de corazón para creer y seguirlo por años. Gracias. Gracias, Marcelo, gracias. Adelante, Carlitos. Gracias, Rita. 8. El trabajo en Jericó. Durante las 4 semanas de estadía en Betania, allende el Jordán, varias veces cada semana Andrés asignaba parejas apostólicas para que fueran a Jericó por 1 o 2 días. Juan tenía muchos creyentes en Jericó y la mayoría de ellos aceptaron con placer las enseñanzas más avanzadas de Jesús y sus apóstoles.
Durante estas visitas a Jericó, los apóstoles comenzaron a llevar a cabo más específicamente las instrucciones de Jesús sobre el ministerio a los enfermos. Visitaron cada casa de la ciudad y trataron de confortar a cada persona afligida. Los apóstoles hicieron algún trabajo público en Jericó, pero sus esfuerzos eran principalmente de una naturaleza más tranquila y personal. Descubrieron por entonces que la buena nueva del reino reconfortaba mucho a los enfermos, que su mensaje llevaba curación a los afligidos. Y fue en Jericó donde el encargo de Jesús a los 12 de que predicaran la buena nueva del reino y ministraran a los afligidos fue llevado a cabo plenamente por primera vez. Se detuvieron en Jericó, camino a Jerusalén, y fueron alcanzados por una delegación de la Mesopotamia, que había venido para conferenciar con Jesús. Los apóstoles habían proyectado pasar allí un solo día, pero cuando llegaron estos buscadores orientales de la verdad, Jesús pasó con ellos 3 días y estos regresaron a sus distintos hogares a lo largo del Éufrates, felices de poseer el conocimiento de la nueva verdad del reino del cielo. 9. La partida para Jerusalén. El lunes, el último día de marzo, Jesús y los apóstoles comenzaron su viaje cuesta arriba hacia Jerusalén. Lázaro de Betania había viajado al Jordán 2 veces para ver a Jesús y se habían hecho todos los arreglos para que el maestro y sus apóstoles tomaran como base de operaciones la casa de Lázaro y sus hermanas en Betania por todo el tiempo que desearan permanecer en Jerusalén. Los discípulos de Juan permanecieron en Betania allende el Jordán, enseñando y bautizando a las multitudes, de modo que Jesús iba acompañado tan solo por los 12 cuando llegó a la casa de Lázaro. Allí Jesús y sus apóstoles permanecieron durante 5 días descansando y reponiéndose antes de seguir viaje a Jerusalén para la Pascua. Fue un gran acontecimiento en la vida de Marta y María tener al Maestro y a sus apóstoles en el hogar de su hermano y poder atender a sus necesidades. El domingo, por la mañana, 6 de abril, Jesús y los apóstoles bajaron a Jerusalén y fue esta la primera vez que el Maestro y los 12 se encontraban allí todos juntos. Vemos entonces en este mapa todo lo que se ha dicho en el documento de hoy, ¿no? Jesús y los 12 apóstoles partieron de su centro de operaciones en Bethsaida el 19 de enero del año 27. Llegaron el primer día hasta Tariquea, ahí solamente pasaron la noche y siguieron hasta las inmediaciones de Pella. Llegaron cerca de Pella, allí permanecieron más de 2 semanas enseñando y predicando. Después siguieron bajando hasta cerca de Amatus. Permanecieron casi 3 semanas. Jesús pasó mucho tiempo con sus apóstoles instruyéndoles sobre el nuevo concepto de Dios. Y ahí de Amatus entonces llegaron el 26 de febrero hasta el vado cerca de Betania, en Perea, acá abajo. Jesús permaneció allí con sus apóstoles enseñando y predicando durante 4 semanas. Aquí quiero que notemos esta población se llama Betania, pero no debemos confundirla con la otra Betania donde vivía Lázaro. Esta se conoce con el nombre de Betábara, y eso lo encontramos en el documento 171.2.1, en donde nos dice que el vado de Betania, conocido como Betábara, y en lo que hemos leído nos lo llaman Betania allende el Jordán, porque estaba más allá del Jordán. Esta está, Betania, donde vive Lázaro, sería pues más acá. La otra es más allá. Y ahí estuvieron, dice, 4 semanas, un mes. Mientras estaban allí, iban de vez en cuando a Jericó, como acabamos de leer. Y en la segunda semana de estar allí, Jesús se fue con Pedro, Santiago y Juan a esas colinas al otro lado del río y al sur de Jericó para descansar por 3 días. Y también nos dice que los apóstoles hicieron algún trabajo público en Jericó.
Después de entonces esas 4 semanas, pasaron Jesús y sus apóstoles únicamente, tomaron como base de operaciones la casa de Lázaro en Betania por, por el tiempo pues que permanecieron en Jerusalén. El resto de discípulos y otras personas que venían con ellos se quedaron en el vado de Betania. No cabían todos, desde luego, en la casa de Lázaro. Y entonces finalmente el domingo por la mañana, 6 de abril, Jesús y los apóstoles bajaron a Jerusalén y ahí fue la primera vez que todos ellos estaban juntos pues en Jerusalén. Este documento ha sido leído por Elena López, Marlene Fandiño, Rita Colantonio, gracias a ellas, y este servidor, Carlos García. Entonces, vemos cómo, pues, cómo se titula el documento, el principio de la obra pública. Pero es bueno recordar, porque quizás se nos ha podido olvidar, Juan el Bautista todavía estaba vivo en estos momentos. Estamos en el año 27, comenzamos en enero, ya llegamos a abril para la Pascua y el año va a continuar hasta diciembre y en enero del año 28 es que decapitan a Juan el Bautista. Todavía estaba vivo. Quizás también por eso Jesús no intervenía mucho, ni hizo obra pública, ni fue pues tan ya más explícito en sus enseñanzas como lo fue después de que murió Juan. Pues entonces, si hay algún otro último comentario, si no, yo quiero entonces agradecerles su asistencia, invitarlos pues para que continuemos qué pasó ahí en Jerusalén esa Pascua el próximo jueves en el documento 142. Y mientras tanto, pues entonces les deseo feliz resto de día, una buena semana, fin de semana y semana laboral hasta el jueves que nos volvamos a ver con el favor de Dios. Que estén muy bien Sí, y sí. gracias. Bendiciones Gracias. para todos. Chau, Gracias. chau. Buenas noches. Gracias.